en un rincón del mundo donde los imperios no solo se levantaban con espadas y con guerra, sino también con ideas, floreció una civilización que dejó una huella profunda en la historia de Asia, pero también de todo el mundo, porque luego se la conocería y se la estudiaría con mucha profundidad. Estamos hablando del imperio persa aqueménida, por allá por el 550 antes de nuestra era aproximadamente. Hoy, en un soplo de historia podcast, nos adentraremos no en las conquistas ni en las guerras, sino en algo más íntimo y quizás no tan glamuroso o tal vez espectacular. Estamos hablando de la vida de los comunes y también su educación, porque sí, no todo, como decimos al inicio, se forja con guerras y con espadas, sino que también se lo hace con ideas y con la educación de la población. Y aquí nos plantearemos algunas preguntas. ¿Cómo vivían los persas comunes, por ejemplo? ¿Qué aprendían los niños? ¿Cómo era un día normal bajo el reinado de Darío o de Jerjes? Y todos estos detalles los veremos aquí. Así que prepárate para conocer la educación, la familia y la vida cotidiana en uno de los imperios más influyentes de la actualidad. Y ahora estamos hablando de Persia porque claro, Irán está en boca de todos por estos conflictos bélicos que esperemos ya puedan llegar a buen puerto. Y arrancamos con la educación en el imperio persa. Contrario a la creencia de que los antiguos imperios solo formaban guerreros, los persas también valoraban la educación, especialmente para las clases nobles. Los niños varones eran educados desde los 5 hasta los 20 años de edad en tres pilares principales: montar a caballo, tirar con arco y también decir siempre la verdad. Este último principio, decir la verdad, no era solo una cuestión ética, sino una piedra angular en el sistema persa, ¿no? Que luego se desarrollaría en la parte social, en la parte económica y también la parte administrativa. La educación entonces estaba en manos de tutores, muchos de ellos magos o sabios zoroastrianos, que también enseñaban religión, leyes y los valores del imperio. Las niñas, en cambio, eran educadas en el ámbito doméstico, aunque en las clases altas también recibían formación artística y cultural. Ahora bien, la familia y los roles sociales. La familia persa era patriarcal, pero no completamente autoritaria, es decir, el varón es el que tenía pues las riendas del hogar, pero existía también cierta participación femenina. Como decimos, el padre era la cabeza del hogar, era el sustento, pero la madre tenía un papel clave en la transmisión de las costumbres, especialmente en la cocina, la organización de la casa y la enseñanza de las tradiciones. Los niños eran considerados bendiciones, y aunque se esperaba que fueran fuertes, también se fomentaba la cortesía y la nobleza de espíritu. El matrimonio en sí era un contrato social serio y podía incluir incluso acuerdos entre familias nobles con fines políticos. Aquí vamos a encontrar denominaciones bastante comunes en estas culturas antiguas sobre el matrimonio como un contrato social y también un medio para alianzas y para pactos entre familias. Esto se ha venido dando durante los siglos y no es un patrimonio exclusivo de los persas. Esto ha pasado en muchísimas culturas y también ha pasado en tiempos bastante recientes, incluso en nuestras sociedades occidentales, en países hispanoamericanos. Esto pasaba en el siglo XX, a inicios del siglo XX, en el siglo XIX, se daban también estos matrimonios arreglados entre familias, sobre todo cuando éstas tenían un cierto nivel socioeconómico. Esto pasaba. Así que los persas ya lo hacían, pero hace miles de años atrás. Y otra de las situaciones que destacan aquí es precisamente la forma de educación que se daba a los persas. A los persas se les podría haber catalogado de muchas cosas, ¿no? De invasores, que eran grandes negociantes, que se beneficiaban, hacían muchas cosas por lucro, pero lo que no se puede decir de los persas es que eran unos ignorantes. Para la época tenían un altísimo nivel de preparación, ¿no? Por eso es que cuando
Vemos estas imprecisiones hollywoodenses, por ejemplo, en la película 300, que ya salió hace varios años, se pinta a los persas, ¿no? Ahí se ubica a Jerjes como un personaje enjollado, que se le veía con unas maneras un poco extrañas y que es una caricatura básicamente de lo que históricamente se representa el personaje y lo que se representa a los persas, ¿no? Se les pone a los persas básicamente como unos salvajes con una fuerza demoledora, con una fuerza bélica demoledora. Y la verdad es que no era así. Eran tipos bastante pensantes, tenían una filosofía muy llamativa, que era bastante, digamos, sofisticada, por así decirlo, ¿no? Entonces, no se les podría decir así. Lo que vemos es que, claro, siempre estas películas hay que tomarlas no como un reflejo de lo que fueron o lo que quedó documentado en las fuentes historiográficas o arqueológicas, sino más bien como un entretenimiento, porque a veces se ven situaciones que realmente no se parecen mucho. Podría ser un buen tema para un programa a futuro, ¿no? Estas comparaciones entre el mundo cinematográfico y lo que nos dicen las fuentes históricas. En fin, ¿cómo era la alimentación y la vida cotidiana? Bueno, la dieta persa era variada y saludable. Se alimentaban con pan, con frutos secos, granadas, dátiles, vino, leche y también la carne de cordero. El imperio era tan vasto que podía permitirse una mesa bastante diversa: trigo de Babilonia, vino de Anatolia y especias de la India. Comer era también un acto ritual. Se agradecía a Aura Mazda por los alimentos. En las ciudades como Susa o Ecbatana había mercados, artesanos, alfareros y carabazares, donde se reunían comerciantes de toda Asia. Mientras tanto, en el campo, la vida seguía su ritmo agrícola. Las cosechas dependían del trabajo comunitario y del sistema de irrigación, que eran bastante avanzados para la época, herencia de Babilonia y también de Asiria, los imperios y las naciones que precedieron precisamente a los persas. Y bueno, en cuanto al tema religioso y a la moral cotidiana, ¿qué podemos decir? Bueno, la vida diaria también estaba guiada por la religión zoroastriana, cuyo principio fundamental era el asha, ¿no? Es decir, el orden y la verdad, estas dos funciones. Esto se traducía en acciones concretas: mantener la limpieza, trabajar con honestidad y tratar con respeto a los animales y la tierra. Esto de la limpieza es muy importante en el mundo persa, ¿no? Porque encontramos que estas personas en la parte del aseo pues estaban bastante bien. Incluso hay documentos históricos que dicen que ellos estaban perfumados, eran muy pulcros, incluso cuidaban sus barbas, porque vamos a recordar que dentro del mundo o en la zona del Sumer, que está un poquito más allá en lo que actualmente es Irak, pero podríamos redondear en toda el área de Mesopotamia, siempre quedó este rasgo cultural de tener las barbas, ¿no? De dejarse crecer las barbas. Pero estas barbas las cuidaban bastante, con aceites, con ciertos perfumes para preservar la forma, las recortaban, es decir, se arreglaban, utilizaban cierta clase de elementos en su vestimenta que para ese momento pues estaba bastante bien, ¿no? Estaba bastante bien y era característico de la época. No podríamos decir que eran personas desaseadas o que tenían bajas costumbres. Esto sí podríamos atribuírselo a otra clase de culturas, incluso de la región. Hay algunos pueblos montañeses que eran bastante beligerantes, por así decirlo, y que sí tenían estos rasgos o tenían estas características un poquito más rústicas, por así decirlo. La otra característica, bueno, el tema de la honestidad, que se practicaba también muchísimo. Yo creo que esto también en muchas culturas antiguas tenía bastante fuerza. El tema de la honestidad, el tema de mantener una moral adecuada, eran unos principios que funcionaban bastante en el mundo antiguo. Yo creo que el día de hoy deberíamos retomarlos, ¿no? El tema de la palabra, la fuerza de la palabra, el poder que tenía la palabra y el hacerla cumplir más allá de un contrato, un tema escrito.
la palabra era muy fuerte y tenía mucha validez, ¿no? Y por eso es que la honestidad se reforzaba aún más, porque un mentiroso en el mundo antiguo era tremendamente castigado. Eso claro, lo que podemos decir con la parte de la honestidad, pero también los persas trataban con respeto a los animales y a la tierra, ¿no? Y nosotros pensamos, como gran invento del siglo XXI, de que es algo reciente o contemporáneo en el pensamiento de que hay que cuidar al planeta, de que hay que cuidar al mundo, de que hay que cuidar a los animales, a las especies, a las plantas, a las especies vegetales, y no, en verdad, este es un pensamiento que ya lo tenía el ser humano en el mundo antiguo y que los persas lo estaban cultivando por allá por el año 550 antes de nuestra era. Ellos ya tenían plena conciencia de lo que representaban los animales, de que estos eran seres que también podían sentir y los cuales había que cuidarlos, había que preservarlos, más allá de que tenían unas finalidades específicas para ayudar al ser humano, estos eran cuidados en la mejor de las medidas posibles. Y lo propio, eran conscientes de que el entorno en el que ellos vivían también debían cuidarlo. Entonces vean estos pensamientos bastante interesantes que ya tenían los persas, que ya los estaban cultivando. Y bueno, en la parte religiosa, las oraciones, los ritos y las festividades como el Novruz, el Año Nuevo Persa, eran ocasiones para renovar el compromiso con el bien. Incluso los reyes, como Darío I, se presentaban como protectores del orden divino, no solo como gobernantes militares. En fin, llegamos aquí a la parte final y solo decir algunas palabras. El imperio persa aqueménida no solo se construyó con legiones y palacios, sino con familias, con profesores y niños aprendiendo a montar, también mujeres enseñando el arte de vivir. Era un mundo donde la vida cotidiana estaba impregnada de valores, donde la educación era sinónimo de formación de carácter y donde el respeto por la verdad era un legado tan poderoso como cualquier ejército. Si te gustó este viaje al corazón del imperio persa, no olvides suscribirte, dejarnos un comentario y también poner un buen me gusta, eso nos ayuda muchísimo. Y recuerda, la historia no solo está en los grandes eventos, también se esconde en los pequeños gestos de cada día. Esto fue Un Soplo de Historia Podcast. Hasta la próxima.